Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puertollano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Yo soy Javier González y hoy vamos a hablar de historias que te despiertan y otras que despiertan preguntas. Porque dicen que los sueños son una puerta de entrada a mundos que no entendemos del todo. Y hoy vamos a abrir esa puerta. En el radar tenemos un libro cuyo título casi parece una declaración de intenciones, pero también tenemos cotilleos literarios recientes para que sepáis qué está pasando entre bastidores en el mundo editorial. Y como siempre, 3 recomendaciones que van desde los clásicos reinventados hasta misterios costeros o reflexiones directas sobre cómo tratarnos mejor. Porque la literatura no solo se lee, nos transforma, nos sacude y a veces nos hace estar despiertos hasta las 3 de la mañana. Vamos a empezar como siempre con el radar literario, con una novela llamada Y entonces desperté, de Gonzalo Pérez. La editorial es Obscura y se ha publicado este 2026. Tiene poquitas páginas, no sé si son entre 180, 280 páginas, dependiendo de la edición. Yo me lo he terminado en 2 tardes, es bastante cómodo de leer, muy rápido y sobre todo no lo puedes dejar. Porque Y entonces desperté es una novela que se mete dentro del laberinto más traicionero, el inconsciente. Sobre el papel parece un ejercicio de estilo, un juego narrativo, pero en la práctica es una obra que habla de identidad, memoria y la línea tan fina que separa lo vivido de lo imaginado. La trama arranca con un protagonista que empieza a tener sueños inquietantemente coherentes. Es decir, no ocurre solo la clásica escena en la que, ocurre todo y se pierde en el viento, no. Es que cada sueño se superpone al anterior, deja pistas, símbolos recurrentes e incluso personajes que reaparecen con pequeñas variaciones, como si su mente fuera una serie amnésica que necesita descifrarse a sí misma. Lo que Gonzalo Pérez consigue es una especie de compuesto narrativo. La historia no se cuenta como si cada recuerdo fuera una página que el personaje intenta rasgar. Es algo que casi parece fallido, porque lo que queda no es menos enigmático con cada intento. Es un jaleo de narices, pero no voy a decir que reinventa la literatura oscura, porque hay mucho contenido en el mercado que podemos valorar y comparar con todo esto, pero sí que os puedo decir que la novela importa porque juega con el lector. Al igual que la mente juega con el soñador, no hay aleatoriedad, hay patrones. Y ese juego de espejos hace que lo que parece un sueño se sienta profundamente real, como si muchas de nuestras decisiones conscientes fueran solo capas sucesivas de un sueño que nunca llegamos a terminar. En una comparativa rápida podemos hablar de, por ejemplo, La casa de las hojas. Es una estructura laberíntica y una propuesta que desafía al lector. También tiene un tono introspectivo de las novelas psicológicas contemporáneas, pero con una prosa más ligera, casi cinematográfica. En un valor diferencial con el resto de las novelas podemos hablar de que la trama no se resuelve con una lógica convencional, sino por una asociación emocional. Es el tipo de libro que te invita a releerlo justo después de terminarlo. En los cotilleos de tinta vamos a hablar, como siempre, de la actualidad editorial y la literatura. Vamos con noticias frescas del mundillo literario. Según los últimos reportes de ventas y tendencias en librerías de España y Latinoamérica, el género de misterio y thriller doméstico está viviendo un auge sin precedentes entre lectores de 25 a 40 años. Lo que antes era un nicho, ahora está en mercado en listas de los más vendidos. Y no solo eso, está influyendo en cómo se publicita la literatura generalista. Según los datos de ventas recogidos en portales especializados, novelas con ambientaciones cotidianas, pero giros psicológicos potentes, están desplazando a títulos más tradicionales en algunos segmentos. Sobre todo tras el efecto de las series de televisión basadas en libros que mezclan thriller y drama familiar. ¿Recordáis que hace poco hablamos de La asistenta? Pues ya veis por dónde vamos. No queda ahí la cosa. Las autobiografías y los ensayos sobre salud mental y bienestar han subido en la presencia editorial y se están consolidando como una sección fija en escaparates de librerías físicas. Esto explica por qué los títulos combinan introspección, psicología y narrativa personal. Y es que venden tan bien que es inevitable echarles un vistazo. Un dato llamativo sobre este movimiento es que hay más lectores comprando libros de no ficción sobre cuidado emocional que novelas románticas clásicas. Antes uno de los géneros más estables del mercado. Esto podría estar ligado a un fenómeno que algunos editores ya han señalado. La literatura ya no se busca solo para escapar, sino para entenderse, explicarse y autoexplorarse. Conclusión editorial y algo de cotilleo. Las casas editoriales están apostando por sellos híbridos entre ensayo y narrativa porque el público lo pide. Y no hay nada que guste más a un editor que ver un título que se niega a irse de la lista de los más vendidos, semana tras semana.
En las recomendaciones vamos a hablar de lecturas y literatura para expandir el viaje. Empezamos con El Principito. Sí, no es ninguna novedad, pero es que ha salido una edición ilustrada por don Pedro Ollarvide. Un saludo desde aquí y muchísimo cariño, porque es quizá uno de los ilustradores más llamativos de esta generación de literatura. Es alucinante el trabajo que hizo con la saga de Blackwater y no se ha quedado solo ahí, porque ha adaptado la obra de Antoine Saint-Exupéry. Y es que Pedro ha trabajado en este caso para Planeta, con una obra de 128 páginas muy cómoda, y es el clásico atemporal, uno que siempre merece volver a leerse. El Principito ya no es un texto con 1000 vidas, infantil, filosófico, poético, nostálgico. Sí, lo es, pero es que en esta edición ilustrada por Pedro Ollarvide se despliega de una manera nueva. La estética de las imágenes dialoga con cada escena, subrayando emociones que a veces solo se perciben cuando uno crece. Ollarvide no busca reemplazar las acuarelas originales, esa inocencia, sino que las intenta reinterpretar con un trazo contemporáneo. El resultado es una lectura donde el dibujo y la palabra se retroalimentan de una forma armoniosa. Los personajes parecen salir de la página, no como un simple acompañamiento, sino como co-narradores. ¿Por qué leer esta edición? Bueno, porque El Principito es más una historia para niños, sí, pero es una reflexión sobre la pérdida, la amistad y la mirada adulta vista desde la claridad de lo esencial. Esta edición potencia esa cualidad al ofrecer una nueva capa visual que no distrae, sino que amplifica. Si podemos hablar en una comparativa, se puede situar al nivel de otras reediciones ilustradas que buscan recontextualizar un clásico sin traicionarlo, como la edición de Alicia en el País de las Maravillas, ilustrada por algunas generaciones de artistas que reinterpretan la historia década tras década. ¿Que se lo quieres regalar a alguien? Pues regálaselo a alguien a quien quieras mucho, porque es una novela que va de un corazón a otro. Regálaselo a quien cree que la literatura es una conversación continua entre generaciones y a quien piense que leer es volver a mirar con nuevos ojos. Yo he leído El Principito muchas veces, porque además es que se lee en una tarde. Tengo varias ediciones en casa, no voy a dudar en coger esta nueva edición porque me encanta el trabajo de Pedro Ollarvide y hay que apoyarlo. Pero es que además, si puedo tener el punto de vista de la historia Pedro desde los ojos de Pedro, tengo un plus muy marcado para poder comprarlo. La segunda recomendación es la saga de los crímenes del Faro. La principal editorial de los éxitos de misterio nos trae esta obra. Aproximadamente por volumen tiene unas 350 páginas. Y es que Los crímenes del Faro es una saga de misterio que se desarrolla en torno a una serie de asesinatos en una isla con un faro antiguo. Premisa simple, pero una historia bastante interesante, porque la fórmula tiene ese sabor clásico de crime noir, una atmósfera cerrada, personajes con secretos, brumas costeras y pistas que se entretejen para mantener al lector en una tensión constante. Lo interesante de esta saga no es solo la trama policial en sí, que sí, está bastante bien, es que juega con lo que está pasando fuera del texto, relatos personales, diarios ocultos, perspectivas múltiples que compiten por la verdad. Es decir, la saga se construye como un puzzle donde cada pieza podría ser la clave o una trampa. ¿Por qué recomendarla? Bueno, porque ofrece un ritmo de lectura que engancha desde la primera página, que es algo que no es demasiado sencillo hoy en día, por lo menos a mí me cuesta encontrarlo. Hay una combinación de thriller psicológico y misterio clásico y personajes bien construidos, algo muy importante, con una ambigüedad moral y un pasado turbio. Si queréis una comparativa, bueno, pues del universo de Agatha Christie, pero con un toque más moderno y urbano. Es una saga que podría interesarte si es así. Esos enfoques de crimen cerrado que funcionan bien como una novela de personajes. ¿Y quién debería leerla? Bueno, pues a quienes aman el misterio. Hemos hablado antes del triunfo del misterio dentro de las librerías y dentro de las estanterías y es por libros como estos. Así que regálaselo a quien no solo quiere trabajar con lógica, sino con interpretación, empatía y un ojo atento a los detalles, porque cada página puede tener secretos. La tercera y última recomendación es Trátate bien, de María José Flaqué, de la editorial Espasa, unas 224 páginas más o menos. Cerramos con una recomendación que no es precisamente ficción, pero sí un libro que dialoga con la manera en la que vivimos, sentimos y nos contamos las propias historias. Porque Trátate bien es una invitación a mirar la relación contigo mismo con honestidad y compasión. No es autoayuda simplista, es una guía inteligente basada en psicología práctica, experiencias reales, para cambiar hábitos sobre todo, y manejar el diálogo interno y cultivar una relación más saludable contigo mismo o contigo misma. ¿Por qué leerlo? Bueno, pues en una comparativa podemos hablar de que hay otros ensayos contemporáneos sobre el bienestar emocional, sí, pero lo que diferencia a Flaqué es la claridad de la voz y la ausencia de juicios moralistas. Hay que regalárselo a quien quiera aplicar su propia narrativa a esa pregunta que todo héroe se hace, que es ¿cómo me trato
a mí mismo, a mí misma, en los momentos más oscuros. Sí os voy a decir que todo el mercado de la autoayuda, que hemos hablado poco de eso en programas anteriores, pero me gustaría hacer una pequeña mención aquí, tiene mucho que aportar, tanto para mal como para bien. Porque como en todos los negocios hay gente que intenta aprovecharse de los momentos vulnerables de muchos de nosotros y de nosotras, y a veces la promesa de un libro que contiene todas las respuestas puede parecernos una solución a una pregunta que nos llevamos haciendo demasiado tiempo, que es ¿cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo recuperar esos momentos en los que estuve más lúcido, más lúcida, por decirlo de alguna manera? Este es uno de los pocos libros que he recomendado de autoayuda, si lo podemos encasillar en ese género, porque María José Flaqué trabaja con profesionalidad y con personalidad. No te tira solo conceptos ni te invita a hacer ejercicios simplistas. Es que no quiero mencionar el libro al que me estoy refiriendo, que es un top ventas mundial y hay gente a la que le ha ayudado y no me quiero meter con eso, pero a mí no me ayudó en un momento en el que necesité y creí que tendría respuestas, pero sí que es verdad que hay otros libros que merecen la pena como este mismo. Hay muchos otros. Intentaré traer algunos más en otros programas porque sí que es verdad que hay muchas personas que tanto a través del programa como de redes sociales me están pidiendo que mencione algunos que merezcan la pena, y este es uno de ellos. Trátate bien es un título que le va al pego, y es que ya solo con el título recordamos algo que muchas veces se nos olvida. Es algo muy simple, no te hacen falta las 224 páginas. Trátate bien. Vamos a terminar con Federico García Lorca, que dijo en una ocasión: hay tantos mundos como corazones para sentirlos. Y en esa verdad solemne y algo musical nos despedimos. Nos escuchamos la semana que viene en Onda Cero, donde seguimos armando la trama y una lectura cada vez. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.